la logística. ¿Cuáles son los elementos lógicos, los pasos lógicos que debería seguir mi empresa para llevar el producto al país destino? Y en este caso tiene mucho que ver la cuestión del embalaje. El embalaje del producto. Hay países donde ya se han limitado ciertos materiales de embalaje, donde no se use el plástico, donde no se usen los pallets de madera, en fin. Habrá que revisar si hay normativas o normatividad que impida que entre el producto por cuestiones de material, no tanto del producto, sino las cuestiones con las que preparamos y cuidamos que el producto llegue a su destino en la misma forma de la que salió de la fábrica. Entonces, verificar eso. Luego, pues, todas las maniobras que se tienen que hacer, ¿verdad? Cargar el producto de la fábrica, subirla tal vez en un viaje terrestre, probablemente pase a otro tipo de transporte, ya sea marítimo o avión, y finalmente se va a manipular muchas veces. Por lo tanto, es un proceso que hay que vigilar, y en esta parte logística, aparte de los caminos que hay que dar o los pasos que hay que dar, verificar los costos, porque esa parte, si no se cuida, podría sacarnos de precio del mercado. En esta parte, cuando se elabora, al final ya tendríamos un precio más, ¿verdad? Tendríamos un precio más porque ya tendríamos los servicios de un operador logístico que me incrementa mi producto, pero que me va a permitir cuidar y vigilar que efectivamente son los movimientos que debe dar mi producto para llegar al mercado destino. Para mí el punto más importante es la logística, para todo. Desde la logística del gimador que tiene que entregar el camión para que el tequila se haga y que a mí no me falte tequila, hasta para que el barco no me deje. Todo es logística. Hasta para nosotros como seres humanos, todo lo basamos en horarios y logística, en acomodos. Hoy estoy agendando aquí, de 7 a 9 estoy aquí, todo es logística. Para mí es muy importante la logística, aparte que me encanta, y es en lo que, yo creo que es en lo que centro mis operaciones, en la logística. Mi método de venta es, tal vez no sea el mejor, pero para mí sí. Mi método de venta es Ex-Works, todo lo vendo en planta. Mis importadores les ha costado, cuando negociamos les cuesta, porque hay hay muchos términos de venta logísticamente. Entonces me dicen, ¿por qué el más sencillo? O sea, ¿por qué no quieres ayudarme? Le digo, no, al contrario, te estoy ayudando. ¿Por qué? Mi trabajo es producir y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Tu trabajo es llevar y vender, y qué mejor que dejarle a quien sabe de logística que haga lo suyo. Muchas veces por querer ganar un poquito más, y no lo veo malo, vendes en otro término de venta diferente, ¿no? Negocias en otro término y es una ganancia más. Yo lo uso al contrario, como una ventaja competitiva para venta. Yo vendo puesto en planta y le digo, mira, tal vez tú tengas mejores contactos de logística que yo, o si yo los tengo te los voy a pasar, pero tú vas a saber cuál es el costo real de mi producto, vas a poder mejorar tu costo de logística. Si tú eres dueño de una empresa de camiones, ¿para qué, ¿para qué te estoy cotizando doble logística? Yo creo que es cuestión de platicarlo, es cuestión de ponerte de acuerdo con el importador, si él lo necesita de cierta manera o si puesto aquí o lo que sea. Es cuestión de llegar a un acuerdo. Entender muy bien los términos de venta. Yo creo que los errores más grandes que cometemos a la hora de vender es en la logística, por no tener las cosas claras. ¿Por qué? Porque ahí es cuando pasan los errores o cuando se llegan los problemas. Tú entregas un camión y te lo roban en el camino al puerto. ¿De quién es la culpa? Entonces, todos esos puntos que al día de mañana vas a decir, híjole, ¿por qué no lo platiqué? Son bien importantes. Lo tienes que tomar en cuenta. Todo no hay que minimizar. Y tienes que tener muy en claro en qué término de venta quieres vender como empresa. ¿Cuál es tu capacidad? Si tienes la capacidad de vender DDP, hazlo. Si tienes la capacidad de vender lo que tú consideres correcto. Incoterms o términos internacionales de comercio. Los Incoterms son elementos que ayudan a comprador y vendedor a definir, en pocas palabras,
de qué es responsable uno del otro y la cuestión de los riesgos. Son importantes porque aparte de definir esa cuestión, tiene que ver con qué hace cada uno de ellos en el momento en que suceda una situación extraordinaria que involucre algunos otros elementos, como cuestiones de pérdida de la mercancía, daños a la mercancía. ¿Quién se va a encargar de resolver esa situación? Los Incoterms ayudan mucho en esa parte. Los administra la Cámara Internacional de Comercio desde 1936 y y se revisan cada 10 años. Los Incoterms con los cuales se está trabajando son los Incoterms definidos en el 2010. Tiene algunos años, recibe alguna actualización, pero es mínima. Sin embargo, cada 10 años se hace una revisión para actualizarlos. Están definidos en 4 categorías y las 4 categorías son las siguientes. La primera es la categoría E, que se refiere al Incoterm Ex Works. Nada más existe un Incoterm, que es ese. Y este se refiere a mercancía que es entregada en el lugar de fabricación o en la bodega del vendedor. Quiero hablar de este Incoterm de algo característico. No es lo mismo vender una mercancía dentro del país, suponiendo que es de aquí, de Jalisco, y que se va a enviar a la ciudad de Tijuana, porque pues la mercancía no la empacas de manera tal que va a sufrir muchas maniobras. La subes en un camión, en un tráiler y va a llegar a Tijuana y no va a cruzar ninguna aduana. Por lo tanto, no requiere de un empaque especial. Sin embargo, si la mercancía es para exportar, el término o el Incoterm Ex Works obliga al vendedor a que prepare la mercancía de manera que debe estar empacada para su exportación. Esto quiere decir tener en cuenta que la mercancía va a sufrir maniobras extraordinarias, es decir, se va a subir, se va a bajar, va a haber grúas probablemente que lo manejen. Si la mercancía al cruzar la aduana le toca semáforo rojo, va a haber necesidad de abrirla, de verificar que efectivamente lo que dice en el documento que se presenta a la aduana de esa exportación es el contenido. Por lo tanto, va a haber mucho manejo de esa mercancía. Y entonces, el Ex Works obliga a que el vendedor prepare su mercancía para la exportación. Es diferente, les digo, si la mercancía va a Tijuana que si va a San Isidro, que es nada más cruzando la aduana de Tijuana. Por lo tanto, este Ex Works protege al comprador de que la mercancía, aunque la va a recibir en el domicilio del vendedor, la va a recibir preparada para exportación. El siguiente término es el término F. Aquí hay 3 términos internacionales que se usan y el F se refiere a que el dato principal entre el comprador y vendedor es el flete principal. El flete tiene que ver con quién es el responsable de contratarlo y por lo tanto también quién asume los riesgos si dentro del movimiento de la mercancía sufre alguna avería. Ese término nos ayuda precisamente primero a ver el comprador hasta dónde, a partir de dónde se hace responsable de su mercancía y el vendedor cómo debe entregarla. Y entonces aquí el F se refiere al flete principal, quién se hace responsable y los riesgos del flete. El siguiente término es el C. Son 4 Incoterms los que se incluyen en esta categoría y ese se refiere principalmente a la cuestión de los costos totales de la mercancía hasta el punto de destino. El C se refiere a que incluye flete, que incluye, puede o no incluir el seguro, pero se refiere a que la mercancía ya está del lado de donde está el domicilio del comprador. Existen responsabilidades entonces ahí del vendedor a que la mercancía debe estar ya en el punto de destino. Probablemente hay algunos costos pendientes todavía, como agente aduanal, probablemente como seguro, pero ya la mercancía no está en el punto de origen, sino en el punto de destino. Y finalmente están los términos en la categoría D, que son 3, y este es el último, y este D se refiere a que todos los gastos que involucra el movimiento de la mercancía están incluidos.
Se refiere entonces a que el vendedor se encarga de contratar transportes, se encarga de pagar agente aduanal y se encarga de pagar movimiento ya dentro del punto de destino, transporte probablemente o maniobras hasta que llegue a la oficina o bodega del comprador. Incluye prácticamente todos los gastos. Por lo tanto, entonces, si ven, ayuda mucho a identificar estos términos, quién tiene responsabilidad de qué, y obviamente ayuda cuando existe una avería, ¿verdad?, en la mercancía. ¿Quién se hará cargo de corregir, de atender cierta circunstancia que hubiera sufrido la mercancía? Quiero comentarles un dato importante en esta parte de la exportación. Hablar en términos de vender ex works, me he encontrado a muchos exportadores que les gusta vender así porque ya no se hacen responsables de la mercancía, sino dejándola a que el comprador la recoja en su bodega, en su fábrica. Y el comprador pues se hace cargo de todo lo demás. Algo que yo les digo a los exportadores que venden en este término es que están desaprovechando la oportunidad de conocer el proceso de lo que es la exportación por un lado, y la otra, conocer a todos los que intervienen ahí. Es decir, se pierden la oportunidad de conocer a operadores logísticos y probablemente obtener un mejor precio que el precio que obtendría el comprador. Se pierden de conocer las aduanas y relacionarse con los agentes aduanales en cuestiones de que les ayude a que la mercancía viaje más rápido y cruce frontera más rápido, o que sea más expedito los trámites que se realizan en aduana. Todo eso se lo dejan al comprador. Y dicen, sí, pero necesito a alguien especializado en eso. Pues sí, pero es algo que le van a cobrar al comprador. Son costos que van a agregar en la factura, y se están dejando de conocer todo ese proceso y de volverse más especializados en la exportación o conocedores de la exportación. Difícilmente encuentro yo a un exportador que venda con el término DDP, que es donde se hace cargo de todo el proceso. Y yo les hago ver la oportunidad que están perdiendo de conocer eso. Y otro dato interesante, el comprador, si los ve y le presenta a un exportador la gama de precios desde el ex-works, el FOB, por ejemplo, ¿verdad?, que es un término, un Incoterm que se utiliza para enviar la mercancía por mar, el CIF, que es dejar la mercancía ya en el puerto de destino, o el DDP, si le presentan esa gama y dicen, ¿cómo quieres la mercancía? ¿Quieres venir por ella? Te cuesta tanto. Si la dejo en la frontera de origen, te cuesta tanto. Si la dejo en la frontera de destino, tanto. Y si la quieres en tu bodega, tanto. El comprador se sorprende y ve que efectivamente es un exportador especializado, que es alguien que conoce del proceso y que obviamente los va a ayudar a obtener un mejor precio. Yo siempre invito a que los exportadores busquen la manera de acercar la mercancía al comprador, porque le facilitan muchas cosas. Algo que no ve el vendedor cuando vende ex works, que el comprador tiene que hacer gastos y venir a supervisar la mercancía, y esos son costos. Y probablemente esos costos, pues es obvio que se los agrega a la mercancía en el punto de venta y probablemente lo puedan sacar de competencia. De ahí mi invitación a que analicen y estudien qué Incoterm les convendría, ¿verdad? No estoy sugiriendo que de entrada a lo mejor se vayan a un DDP con desconocimiento y dejando a que el operador logístico resuelva eso, sino que vayan paso a paso, que investiguen y que puedan identificar un proceso más eficiente si el exportador atiende esos elementos y ese proceso. Lo quiero cerrar con una comparación. Cuando compramos cosas por internet, siempre queremos que nos llegue pues, a nuestro domicilio, que es lo más sencillo, ¿verdad? Ese es un DDP para el vendedor. Para el vendedor es un DDP y nosotros nada más queremos que la mercancía, queremos llegar a abrir y que recibir la mercancía de una compañía de paquetería. Pues estoy hablando de lo mismo, nada más que al revés. El comprador va a quedar totalmente satisfecho cuando le podamos presentar esa gama de precios y que él diga, pues me lo puedes traer hasta aquí, ¿verdad? Sí,
creo que es una ventaja competitiva que muchos de los exportadores no han entendido todavía. Precio de exportación. El precio de exportación es pues la base para cotizar. Muchos exportadores se confunden un poco cuando se habla de precio de exportación, pensando en que al precio que tienen de la mercancía en venta nacional, pues nada más hay que agregarle gastos. Error. Hay muchísimos gastos que en la exportación a veces no los contempla uno. La parte principal de los precios de exportación, acuérdense que tiene que ver con cuál es el precio internacional de la mercancía. Entonces, hablar del precio de exportación es entrar a un terreno especial en la cuestión del conocimiento de la mercancía a nivel internacional, con la finalidad de estar seguro de que el precio máximo que al que va a vender está dentro del mercado, que no se va a salir de precio, y por otro lado, que el precio mínimo no le va a hacer que pierda su utilidad o que principalmente se ve en una pérdida de la mercancía, ni siquiera que pierda la utilidad, sino que pierda además en la negociación. Quiero hablar del precio, cómo se integra un precio de exportación, qué elementos lo integran, y cada uno de ustedes va a identificar en qué poner mayor atención en la formación del precio de exportación. El precio, hablar del precio en general, principalmente se forma de los costos. El primero son los costos. Para los contadores lo llaman costo de ventas. Nosotros yo lo voy a generalizar como los costos. Y dentro de los costos voy a dividirlo en dos. Uno es el costo de producción, la elaboración, procesamiento del producto, del tequila ya envasado, y el otro es costos de ventas. Es decir, que ya que esté el producto terminado y listo para su venta, todos los esfuerzos que se hacen para colocarlo en el punto de venta o llevarlo a quien lo va a distribuir. Son los dos principales elementos que debo considerar y tomar en cuenta. Algo que normalmente luego se omite al momento de la elaboración de costos son aquellos gastos de venta de exportación, que aquí habría que integrarlos. Gastos de venta de exportación debemos calcularlos desde el principio y considerarlos aquí, porque muchas veces parte uno, les digo, del precio que damos y bueno, nada más le agrego utilidad. No, todos los demás gastos tienen que ver con esto y el elemento de gastos de venta es un elemento primordial, porque a veces se participa en ferias, exposiciones, se hacen visitas al comprador con la intención obviamente de promover el producto y a lo mejor quedan ahí algunos gastos que no se consideran. Habrá que revisar esa parte y entonces considerarlo y saber que forma parte del costo. Y luego vendría la utilidad, y la utilidad puede venir en un porcentaje, un determinado porcentaje que sea constante para nuestros productos, o puede ser una cantidad fija. Ya cada uno de ustedes lo tiene definido y ahí colocaría. A partir de ahí ya tengo yo un precio de venta de mi producto. Es como si lo vendiera aquí. Sin embargo, ya en el punto de venta, en la cuestión del costo de ventas, ya le agregamos algo más, que es precisamente las ventas de exportación. A partir de este precio de venta, había que calcularle los costos de la logística, y estos solamente son en la cuestión de exportación. Los costos de logística tienen que ver con el empacado, que hay que hacer un empaque especial de la mercancía, puesto que se va a ver la mercancía expuesta a movimientos extraordinarios de carga, descarga, en diferentes tipos probablemente de transporte, entonces debe tener un empacado especial. Los gastos de maniobras, se pagan movimientos de la mercancía, esas maniobras tienen un costo. Los gastos de flete, que eso está muy claro, el operador logístico nos va a decir cuánto, o si nosotros movemos la mercancía, tendremos ya costeado cuánto nos egresa al momento de mover la mercancía. Los gastos aduanales, que es otro elemento y que en realidad el agente aduanal nos dará una cotización, ¿verdad?, por su servicio. Y finalmente, gastos administrativos. Este de gastos administrativos tiene que ver con la persona a la que le estamos dejando la responsabilidad de atender la exportación en cuestiones de documentación. Va a ser alguien especializado que conozca de ello y que va a tener pues, un costo y tenemos que repercutirlo. Esa es la parte de lo que también algunos exportadores no lo consideran, porque dicen, la persona pues ya le estoy pagando su sueldo, ya está incluido, sí, pero está haciendo algo extraordinario.
es decir, está haciendo algo diferente a lo mejor que sus actividades o lo que hace normalmente. Por lo tanto, hay que repercutirlo aquí, puesto que es un gasto o una actividad extra que se está haciendo. Todos estos gastos agregados al precio de venta me va a llevar a un precio de exportación. Ya que tenga yo ese precio se le llama costing y está hecho en base a mis costos. Yo partí de cuánto cuesta mi mercancía elaborarla, cuánto me cuesta ponerla en el punto de venta, le agregué mi utilidad, le agregué los costos logísticos y llegué a mi precio de exportación. Ese se llama costing. Pero todavía no sé si al precio que yo llegué es un precio competitivo. Entonces, una vez que llegue yo a ese valor, tengo que hacer la operación a la inversa. Es decir, ir al mercado a donde quiero vender mi producto o quien le estoy vendiendo mi producto y verificar a qué precio está comprando un producto similar o sustituto. Y entonces desde ahí comienzo a descontar. Si yo vendiera a ese precio y le descuento mis gastos de logística que intervienen en la exportación, le descuento mi utilidad y le descuento mis costos, en realidad estaría yo, o le descuento, perdón, la utilidad, el remanente o esa diferencia, ¿cubre mis costos o no? Esa es la parte importante de decisión. Hay que hacer las dos, porque para sorpresa de muchos exportadores, luego se dan cuenta que el precio que tenían como precio final y de exportación está abajo de lo que el comprador está dispuesto a pagar. Esa es una sorpresa benéfica y que da mucho gusto. Por lo tanto, tengo que ir equilibrando eso. La otra es la parte negativa, de que ya que llegas y arrancas con tu precio de exportación y comienzas a desgregar los costos y te das cuenta que quitándole aún la utilidad perderías o no llega al precio que tú querías obtener, eso lleva a verificar en dónde puedo ser más eficiente en mis costos. Porque entonces no es competitivo tu producto y vale la pena analizarlo. Y qué bueno que es a lo mejor en el papel, en donde te das cuenta que no es competitivo y no cuando la mercancía ya esté en el mercado y que no se venda. Y que quien te compró, pues no te vuelve a hacer otro pedido, porque la mercancía no se está moviendo, ¿verdad? Entonces, el precio de exportación se define o se forma de esas dos técnicas. La técnica de costing primero, agrego todos mis costos y el producto estaría llegando a este precio. Ojo, recomiendo que hagas esto a pesar de que tú no vayas a llevar el producto al mercado. Conviene que tú vayas y verifiques en el mercado que ya que esté mi producto aquí y que esté a este precio, ¿lo compraría el consumidor o no? Es importantísimo porque de aquí se define si el precio de exportación es un precio competitivo o no. La primera es tener un agente aduanal confiable, ya que el agente aduanal es su representante ante la autoridad. Por lo tanto, este agente aduanal debe de conocer el movimiento del tequila. Hay agentes aduanales especializados en perecederos, frutas, vegetales, cárnicos, pero el que ustedes necesitan es un agente aduanal que sepa de tequila. Es importante acercarse a la Asociación de Agentes Aduanales de la aduana que ustedes estén realizando las exportaciones. Normalmente en la Asociación de Agentes Aduanales saben qué agente aduanal se dedica o se especializa en la mercancía que ustedes van a exportar o en su caso importar, y en este caso lo que nos interesa es la parte de tequila. ¿Por qué les digo que es importante? Les voy a pasar un caso que tuvimos en la aduana de Altamira. En este caso, el agente aduanal cometió el error de cruzar los certificados de exportación. Iban a hacer una exportación en el cual eran dos certificados y 2 contenedores. El agente aduanal presentó el certificado 1 con el contenedor B y el certificado 2 con el contenedor A, y eran cruzados. La autoridad, a la hora de revisar las mercancías, no coincidían en nada, levantaron el PAMA. Posteriormente nosotros, comunidad de verificación, fuimos a revisar la mercancía y nos dimos, cuando nos presentan la documentación, nos dimos cuenta que venían cruzados. Fue fácil resolver este tema, pero el producto estuvo parado 5 días. Entonces es importante que conozcan a su agente aduanal antes de realizar una exportación. Un procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA, y eso conlleva
de que su embarque quede retenido por lo menos 10 días de forma precautoria y además paga una multa que va del 70 al 100%.